escenario sin duda es complejo y en este marco hay que discutir recursos para el año que viene. Lo está planteando la Nación, pero aquí también en la provincia va a haber que hacerlo. El plazo que tiene es a fines de septiembre, también el gobernador, para presentar el presupuesto para el año que viene. Si bien hay algunas posibilidades de estirarlo un poquito más, el tema es por dónde van a pasar estos números y cuál va a ser la reacción interna dentro de la legislatura. Está con nosotros el diputado Luis Rubeo para hablar del tema. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, gracias por invitarme. ¿Cómo están analizando lo que pasó ayer con la reunión de los gobernadores y estas primeras líneas que se conocen? Mira, a mí me genera un poco de preocupación ver con la resignación que lo escuchaba recién al ministro Faría de hablar de la necesidad del déficit cero. Yo creo que el déficit hay que ver de qué manera se enfoca, porque si uno tiene déficit, que eso estimula el crecimiento, estimula el desarrollo, las obras indispensables que el país necesita o que la provincia necesita para desarrollarse, a mí no me preocupa el tema del déficit. Lo que me preocupa es que este gobierno nacional ha generado una deuda impagable, con un endeudamiento para las generaciones futuras formidable, y que ahora le quiera transmitir le traslade el ajuste a las provincias y a los municipios. Entonces, esa resignación que yo recién notaba en las palabras del ministro Farías, me parece de que no son buenas. Nosotros tenemos que ser absolutamente contundentes desde Santa Fe, de decir de que no vamos a hacer adelante un ajuste que signifique reducir las posibilidades mínimas de subsistencia de la población santafesina. Y se lo digo desde el conocimiento, porque yo recorro la provincia, recorro Santa Fe y veo que cada vez cuesta más de que un santafesino ponga un plato de comida sobre la mesa. Y esto tiene implicancias notorias, porque ese déficit cero que se plantea es sobre la base de reducir las copas de los comedores escolares, la copa de leche, reducir las raciones de comida, los insumos en los hospitales, la reducción de obra pública que genera pérdida de puestos de trabajo en una actividad privada que se encuentra absolutamente deprimida. Y no lo digo yo, usted analice el informe de FIFE, una entidad provincial que habla de la caída de la economía de un 5,9% del año pasado a este. Entonces, yo creo que nosotros de Santa Fe tenemos que ser absolutamente contundentes. Eso de decir que se va a hacer una adenda para discutir, nosotros tenemos que rechazar el pacto fiscal. Santa Fe tiene que liderar ese proceso de rechazo y decirle con absoluta contundencia al gobierno nacional de que el presidente tiene que terminar con esta política de ajuste porque no hay más capacidad contributiva de la gente. Y si tiene que hacer un ajuste, que lo haga sobre las bases de las cuentas. Nosotros tenemos una provincia, y lo digo con conocimiento por haber conversado con los funcionarios provinciales, de que no tiene un endeudamiento tan severo, de que medianamente nuestras cuentas están equilibradas. Nosotros lo que tenemos que analizar en Santa Fe es la pirámide tributaria, que yo creo que es injusta, y allí el gobernador Lichtin tendría que llevar adelante una serie de modificaciones para que eso se refleje en que el Estado cuente con recursos, pero que esos recursos salgan de aquellos sectores productivos que tienen capacidad económica. Entonces, me parece que esa cuota así de resignación que le puso recién el ministro, no creo que sea buena. ¿Cómo hay que cambiar esta pirámide tributiva que usted mencionaba? Mire, sobre la base de que aquellos sectores que no están contribuyendo lo hagan. Y nosotros tenemos una vieja discusión. Es una vieja discusión que yo la vengo dando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con las cerealeras, con las agroexportadoras. Esta es una discusión que después termina en lo formal, si Santa Fe tiene facultades, si hay temas internacionales. Lo que tiene que haber es decisión política. Si la decisión política del gobierno es avanzar en que aquellas cerealeras, que son las grandes empresas agroexportadoras que han tenido ganancias siderales, que tenían proyectado una actividad económica con $1 de 20 pesos y hoy lo tienen a 40, de que vienen exportando con una notable eficacia, donde tienen puertos privados, propios camiones, propios niveles de controles, donde yo tengo mis serias dudas que efectivamente lo que declaran sean efectivamente lo que exportan. Digo, entonces en ese sentido nosotros tenemos que avanzar en esa cuestión y tenemos que buscar de qué forma esas empresas contribuyen al erario provincial. Usted, salgamos ahora a la calle y preguntémosle al comercio de la esquina cuánto paga, y paga el 3,6. Las empresas estas no pagan nada, solamente los productos que se elaboran en la provincia pagan un 0,25. Un 0,25 de una discusión que tuvimos muy larga de 2 o 3 años para convencer al oficialismo de que tuviesen que cargar con alguna presión. Claro, nosotros habíamos logrado el 0,50. El ingeniero Lichtin, después por el lobby de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el lobby de la Bolsa de Comercio de Rosario, terminó reduciendo esa alícuota del 0,50 al 0,25. Y entonces esa es una pirámide injusta. Nosotros tenemos que tener régimen diferencial en el tema tarifario. Sí. Nosotros, es cierto que la tarifa y la quita de subsidios nacionales impactan notablemente en el bolsillo de cada uno de nosotros y en la industria y sobre todo en la pequeña y en la mediana. Ahora, nosotros de Santa Fe también podemos hacer cosas.
Y este es un tema que lo venimos discutiendo hace un año, no es que lo estamos discutiendo ahora en la crisis, entonces nosotros nos subimos a la coyuntura y tenemos una actitud simpática. Hace un año que le venimos diciendo al gobernador Lichi, gobernador, reveamos el tema tarifario porque nosotros tenemos una tarifa que es cara y hay una determinada cantidad de ítems que pagan los usuarios que no tienen nada que ver con el consumo. Y si usted analiza la factura de su casa, me va a dar la razón, porque abajo va a tener una importante cantidad de leyes provinciales que suman casi el 25% de lo que usted paga. Entonces, digo, estas cosas las tenemos que rever. Eso significa tener una justicia tributaria mucho más eficaz en Santa Fe. Cuando habla de Santa Fe encabezando la nominación o dar de baja el pacto fiscal o algún otro tipo de reacción en contra del gobierno nacional, ¿entienden que hay otras provincias que los pueden acompañar en Santa Fe o por las declaraciones, por lo menos que se escucharon de algunos gobernadores, hay visiones dispares? Mire, nosotros vamos a intentar en el día de mañana que la legislatura apruebe una iniciativa que estamos impulsando con el diputado del Frade, con el diputado Caballero y con otros diputados, para ver si Santa Fe se puede convertir en esa caja de resonancia que implique que los cuerpos deliberativos, o sea, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Cámara de Diputados de Córdoba, conjuntamente con nosotros hagamos una manifestación que le diga al gobierno nacional que la legislatura de la región central estamos absolutamente en desacuerdo con las políticas de ajuste, de que no vamos a avanzar y que no vamos a permitir de que se siga avanzando sobre los habitantes de cada una de nuestras provincias y esperamos de que mañana nos acompañen. Nosotros muy temprano nos vamos a reunir con el presidente de la Cámara a llevarle esta iniciativa, esperemos de que nos acompañe, yo tendría casi la certeza de que lo va a hacer y a partir de allí que la próxima semana podamos llevar adelante en la legislatura santafesina esa convocatoria, como decía, los legisladores de ambas provincias, para que todos juntos hagamos una manifestación y que le digamos a este gobierno unitario, porque la verdad que es un gobierno absolutamente centralista, que piensa en la capital federal y que piensa en la provincia de Buenos Aires, que el interior no está dispuesto a llevar adelante esta política de ajuste. Y por eso me gustaría de que el gobernador se ponga al frente de este problema, pero no solamente con declaraciones, sino con acciones efectivas. Y el presupuesto que usted recién mencionaba, que tiene que enviar a las cámaras, tiene que ser reflejo de esa política. Sí, usted, recién el ministro hablaba de una compensación con respecto al presupuesto nacional, teniendo en cuenta estas medidas de ajuste que incluyen, por ejemplo, la eliminación del plan del fondo soja. Aquí también se le va a exigir compensaciones, digamos, porque intendentes y presidentes comunales dependían de este fondo para poder realizar obras y si bien hay recursos, digamos, da la sensación que esto no va a alcanzar en el medio de la crisis. Mire, nosotros con los presidentes de comuna y con los intendentes que venimos hablando, todos tienen gravísimos problemas. Este era un fondo que estaba afectado únicamente a la obra pública y era la poca obra pública que en algunas localidades se desarrollaba. Y no solamente con la que está proyectada, el problema está con la que está en marcha. Porque la que está en marcha, a partir de que no se recibe más el subsidio, eso significa o se paraliza la obra o se sacan recursos de otro lado para tratar de cumplir los compromisos que hay con la realización de esa obra en concreto. ¿Y esto qué significa? Que cada comuna tiene que reducir prestaciones. O sea, las pequeñas comunas significa que no pueden arreglar más los caminos, que no pueden asistir mucho más a sus vecinos. Hoy, si usted habla con un presidente comunal, y mientras más pequeña es la localidad, más problemas tienen dos demandas que antes no tenían. Dejemos la obra pública de lado. ¿Sabe cuáles son? La demanda de comida y la demanda de los adultos mayores que no pueden comprar medicamentos que el PAMI le cortó y que van a la comuna a tocar timbre, a decirle al presidente de comuna, mire, ¿por qué no me ayuda? Porque no puedo comprar este medicamento. Entonces, son una serie de cuestiones que están recayendo sobre los presidentes comunales y sobre los intendentes, que es el primer eslabón que tiene el vecino para ir a reclamarle. Entonces, vamos a analizar todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que tenemos que tener no solamente la vehemencia discursiva, sino tenemos que tener la contundencia en las decisiones políticas que tomemos para que desde Santa Fe marquemos un rumbo distinto, porque nosotros tenemos una provincia magnífica. No estamos hablando de una provincia pobre, estamos hablando de una provincia que tiene potencial, que le tiene que decir a nuestra gente que tiene futuro, que tiene posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de llevar adelante una determinada cantidad de acciones que generen un mejor vivir para todos. Ahora, eso se hace con decisión política, y yo no lo veo al gobernador en ese sentido. La verdad que lo veo más preocupado por otras cuestiones que no tienen que ver solamente con el manejo de la economía. Usted es un hombre que recorre mucho la provincia y mencionaba esta preocupación que tienen los intendentes por llevar la comida, por los jubilados que no llegan a comprar medicamentos. Hoy hubo manifestaciones en distintos puntos del país, con concentración exclusiva también en Buenos Aires, donde mucha gente de los barrios populares se acercó a decirle no al ajuste. ¿Cuál es el termómetro que ustedes
palpan en distintos puntos de la provincia. Las declaraciones de los funcionarios provinciales, las declaraciones de la ministra de Educación diciendo la cantidad de raciones que se incorporaron en cada uno de los comedores escolares de chicos que no venían al comedor y que hoy lo hacen. La demanda que está planteándose la ciudad de Rosario, acompañada con su Poder Ejecutivo, con la intendenta Mónica Fein diciendo de declarar la emergencia alimentaria en la ciudad. Estos son datos oficiales, son lo que todos los días tienen el termómetro de lo que pasa en cada una de las comunidades. Hoy usted tiene una proliferación en los barrios de copa de leche y de comedores de demanda que no se daban. Y no que gente que no quiere o porque va a comer al comedor porque le resulta práctico. El que dice eso no sabe la vergüenza que significa para un padre tener que mandar a su chico al comedor. O que el padre después se queda en la puerta esperando para ver si sobró algo de las raciones para poder llevar a su casa a los hermanitos que son más chicos. Entonces, digo, estas son realidades que nosotros vemos todos los días. Claro, yo sé que hay segmentos de la economía que esto les interesa poco y que quieren a lo mejor que esto no es una discusión que no les interesa. Pero cuando uno tiene que gobernar, como tiene la responsabilidad del gobernador Ricci en Santa Fe, tiene que mirar todo el espectro, no solamente los intereses de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de Rosario, tiene que mirar también la demanda de los comedores escolares, de los zancos que no tienen ni medicamento, de nuestros viejos que no tienen la posibilidad de ir a comprar un medicamento. Esa también es responsabilidad del gobierno, de defender la educación pública, donde Santa Fe te tendría que poner al frente independientemente de las decisiones que tenga que tomar con respecto a su educación. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros le pedimos al gobierno que fije posición. Debe ser, me imagino, todos los años es difícil el tema del presupuesto, porque demanda mucha negociación, si bien el gobierno socialista ha conseguido los presupuestos en forma consecutiva, siempre demanda mucha discusión y el tema de las obras genera una especie de ruido. ¿Este año va a ser difícil aprobarle el presupuesto? Y le va a ser difícil de acuerdo al enfoque que le quiere dar el gobernador. Si el gobernador le da el enfoque que yo estoy planteando, creo que es un presupuesto que sale por unanimidad. Porque ¿quién se va a negar a llevar adelante contención social, un plan de obra pública que contenga empleo, la generación de puestos de trabajo? Nadie se va a negar a eso. Nosotros desde la oposición hemos acompañado al gobernador a misiones comerciales para ir a buscar recursos para que se hagan obras en Santa Fe. Nosotros desde la oposición hemos sido los que hemos llevado adelante reformas tributarias que no fueron más severas porque el oficialismo no quiso. Nosotros hemos sido de la oposición dirigentes que hemos acompañado decisiones fundamentales de transformación en la política, en la provincia de Santa Fe, Código Procesal Penal, todas las necesidades de los funcionarios que necesita el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces a nosotros no se nos puede decir de que no hemos acompañado. Ahora, el gobernador tiene que tomar una decisión. ¿Desde qué vereda se para? O se para de la vereda de la Bolsa de Comercio o se para de la vereda de la gente. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Nueva pausa, ya volvemos.